Este viernes y también el sábado va a tener lugar un curso de extensión universitaria en el centro de la UNED, el centro asociado de la UNED aquí en Calatayud. Vamos a conocer los detalles del mismo, el contenido, quiénes son los participantes y, sobre todo, fundamental, cuáles son los objetivos y a quién va dirigido. Es su título: Enfermos crónicos y cuidadores, aspectos psicológicos a los que estos se enfrentan. Y es la directora de dicho curso de extensión universitaria, Mónica Rodríguez Zafra, que es profesora titular de la Facultad de Psicología de la UNED, a quien agradecemos nos atienda al otro lado del teléfono. Mónica Rodríguez, buenos días. Muy buenos días y también muy agradecida de poder hablar con vosotros y dar a conocer el curso que hemos preparado y trabajado con mucha ilusión y mucho cariño hacia las personas que lo están pasando mal, que son los enfermos y los cuidadores de los enfermos. Así que también gracias a vosotros. Pues tratamos de divulgar aquello que se va a aportar, a poner sobre la mesa, a explicar o a debatir distintos puntos de vista con quienes van a participar. Pero la primera de las preguntas que le lanzo, Mónica, ¿es un curso exclusivamente para los estudiantes del centro de la UNED? Pues no es exclusivamente para los estudiantes del curso de la UNED. Los estudiantes del curso de la UNED tendrán medio crédito de libre configuración y les será útil para aprender, para comprender la problemática tanto de los enfermos como de los cuidadores y tener algunas herramientas de intervención psicológica con ellos. Pero también está abierto el curso a todas aquellas personas que estén pasando por una situación pues de estar enfermos con una enfermedad bien psicológica, una depresión o cualquier otro tipo de enfermedad psicológica o una enfermedad física y que quieran aprender a conocerse mejor también, o conocer o tener algunas pistas sobre cómo pueden manejar mejor su enfermedad o las consecuencias psicológicas de su enfermedad, y también a las personas que se hacen cargo de las personas que están enfermas, a los cuidadores, ¿no? De los dependientes, de tal manera que el curso está abierto a ellos por completo, pero también si a alguna persona le interesa ir solamente a una de las 4 charlas que se van a dar, puede ir específicamente a una porque es la que le interesa o pueda ir. Entonces está abierto a todo el público en general, a todo el que sienta y crea que pueda beneficiarse de la información que vamos a intentar transmitir. Pues a ello vamos, nos ponemos a ello y al final recordaremos los horarios en los que va a desarrollarse este curso en el centro de la UNED. Es un curso sobre la enfermedad y los enfermos crónicos, sus cuidadores y los aspectos psicológicos. La primera pregunta que planteo, Mónica Rodríguez, ¿qué debemos de entender por enfermedad crónica? ¿La que limita las condiciones de un desarrollo de vida normal o la que hace a un paciente dependiente? Cuando hablamos de enfermos crónicos, ¿a qué enfermos nos referimos? Bueno, en este caso nos vamos a referir como enfermos crónicos a todos los enfermos que están pasando por una enfermedad que permanece durante un tiempo considerable. Puede ser 1 o 2 años, que sea una enfermedad física que conlleve una cronicidad temporal, ¿no? de 1 o 2 años, o bien también otras personas que tengan una enfermedad crónica ya de por vida. En este caso se encuentran sobre todo, por ejemplo, las personas que sufren un deterioro psicológico grave, una enfermedad neurodegenerativa, los pacientes de Alzheimer, los pacientes de Parkinson, pacientes con deficiencias importantes en cuanto a procesos de envejecimiento con deterioro cognitivo y físico. Entonces nos referimos a toda esa gama. Por eso se van a abordar tanto los aspectos de la enfermedad física, una enfermedad física que aunque se alargue en el tiempo puede tener, y de hecho tiene en muchos casos, una duración limitada, como a la que dura ya toda la vida, ¿no? Tanto en un caso como en el otro hay unas consecuencias psicológicas importantes, y es que la persona necesita reestructurar parte de los ámbitos fundamentales de su vida. ¿Y cuáles son esas consecuencias, aspectos que nos pueden alertar o que pueden advertir de que esa enfermedad crónica física tiene además algo que también está afectando a la persona?
Bueno, yo diría que en todos los casos afecta a la persona, porque con tener una enfermedad física que limita afecta de hecho a la actividad laboral de la persona, al rol familiar que tiene, si es madre, padre, hijo, al rol familiar que está desempeñando y a las tareas y la implicación familiar que está teniendo. Tiene también consecuencias sobre sus relaciones personales, pues la capacidad de poder salir, no salir de casa, con respecto también a sus actividades de hobbies, actividades alternativas, ¿no?, que le puede limitar en esos aspectos. Esto no significa que tenga que ser problemático obligatoriamente. Las consecuencias que nos alertan de que eso puede ser una adaptación difícil es que eso vaya asociado pues con procesos de depresión, con procesos de desgana, con desmotivación, vaya acompañado de aislamiento, que la persona se encierre en sí misma, vea su vida completamente limitada y que como que no tenga perspectivas ni horizontes de futuro. Entonces, cuando ya empezamos a detectar esos signos que nos alertan, ¿no?, de que la persona no está pudiendo afrontar pues de una manera más optimista, podríamos poner la palabra, más positiva su enfermedad, pues entonces sí que es adecuada una intervención psicológica. Depende entonces, podemos pensar de tanto la edad como pues el momento, ¿no?, de la vida. No es lo mismo una persona que tenga unas cargas familiares, que tenga un trabajo y que esa enfermedad crónica pues pueda ver alterada esa relación laboral o familiar o sacar adelante una familia, ¿no?, con hijos pequeños. Las consecuencias varían en función del momento de la vida en el que llega esa enfermedad. Por supuesto, varían enormemente. No es lo mismo tener una enfermedad en la etapa de la adolescencia que tenerla, como señalabas muy bien, ¿no?, cuando en una joven madurez, ¿no?, cuando se tienen obligaciones laborales, familiares, que cuando se produce en épocas ya pues como de la tercera edad o cuarta edad, ¿no?, cuando ya somos mayores, ¿no?, en los que también la capacidad en esta última etapa, también las expectativas y la capacidad de recuperación, la persona las vive mucho más limitantes, ¿no?, porque muchas veces la capacidad de recuperación no es posible, como por ejemplo las enfermedades que señalaba antes, las enfermedades degenerativas. Entonces, ir asumiendo esa degeneración que va a ser progresiva, paulatina y sin capaces de recuperación, pues afecta de una manera totalmente distinta cuando la enfermedad se produce en una etapa joven, temprana de la vida, en la que la capacidad de recuperación sí es posible. ¿Y se toman en consideración esas consecuencias psicológicas en el tratamiento de esa enfermedad física que lleva a ellas? ¿Se tienen en cuenta y se aplican para ello pues tratamientos o es algo colateral y que forma parte, ¿no?, de un tratamiento posterior que debe de buscar el paciente? Hasta ahora son pocos los centros de salud en los que se atiende específicamente a las necesidades psicológicas de los enfermos. Recientemente ha salido en el boletín de noticias del Colegio Oficial de Psicólogos que en los centros sanitarios va a haber un psicólogo para ayudar a las personas. Es algo que se está empezando a trabajar. Normalmente los médicos, y como es su preparación y su labor, se centran en la enfermedad física. Entonces, hasta ahora y en muchos casos, la persona tiene que buscarse esos otros apoyos a través de otras vías. De ahí la importancia que consideramos y la importancia que tiene el curso, que es preparar a los psicólogos sobre cómo poder ayudar a estas personas. Y es esa parte también la que se va a abordar en este encuentro aquí en Calatayud, cómo tratar esas consecuencias o trastornos y por parte de quién, cuál debe ser la intervención. Exactamente. Eso es lo que se va a tratar. ¿Qué tipo de intervención? Pues mira, en el tipo de intervención depende de muchos factores, ¿no? Depende de factores de personalidad de la persona que tenga la enfermedad y el estilo de afrontamiento que tenga ante las adversidades de la vida. Depende de los factores de personalidad de cada uno de los enfermos y del tipo de enfermedad que presenta. Un tipo de acercamiento es la psicoterapia individual, tener un apoyo individual o un trabajador social que haga un tratamiento y un seguimiento individual a la persona. Pero otros modelos, y que son especialmente útiles,
y son los grupos de apoyo terapéutico. No se trata tanto de hacer una psicoterapia, sino sí tener un grupo en el que enfermos que comparten una misma problemática o una problemática parecida puedan compartir sus experiencias, desahogarse, darse consejos unos a otros, pero para ello, para poder llevar esos grupos, es muy importante que los psicólogos estén preparados en trabajar con grupos de apoyo y saber cómo intervenir en estos grupos de apoyo. En esta línea, en la UNED y en otros centros, tenemos cursos de formación en psicoterapia de grupo y en psicoterapia y en trabajo con grupos de apoyo psicoterapéutico, y ahí es especialmente relevante la psicoterapia de grupo. Yo destacaría por un factor, y es que la enfermedad suele tender, cuando estamos enfermos, solemos tender al aislamiento. Y entonces compartir un grupo de apoyo terapéutico ayuda a salir del aislamiento, no solamente en el momento en el que se está en el grupo, sino que también en el grupo se aprenden técnicas de socialización, alternativas, y los miembros del grupo se apoyan unos a otros también. Entonces, depende de las circunstancias. Claro, para ir a un grupo de terapia la persona tiene que poder desplazarse, tiene que tener un cierto grado de movilidad, ¿no? Entonces, esa sería una peculiaridad o una necesidad. En otros casos sería necesaria una atención individual yendo al domicilio de la persona, que también hay personas especializadas en ir al domicilio de la persona para ayudarla a trabajar, pues todos estos aspectos. Y hablemos ahora del cuidador. ¿Quién cuida al cuidador y cuáles son esas consecuencias psicológicas que esa enfermedad de la persona a la que atiende también tiene sobre él? ¿Cuáles son las más generales? Bueno, depende también de la personalidad del cuidador y de los apoyos que tenga el cuidador. Si es un único cuidador, una persona que ha tendido a asumir mucho las responsabilidades, tiene una serie de consecuencias psicológicas. Según nuestra experiencia en trabajo con cuidadores de mayores dependientes y también con enfermos crónicos, el cuidador, al ser la persona sana, por así decirlo, ¿no?, que no tiene una enfermedad, tiene una tendencia normalmente a volcarse excesivamente en el cuidado de la persona dependiente y necesitada. Y pongo la palabra excesivamente porque porque hay personas que terminan olvidándose también de cuidarse a sí mismas y terminan enfermando. Al volcarse en exceso sobre la persona enferma, terminan también aislándose del entorno, muchas veces renunciando a su trabajo para cuidar de la persona dependiente, renunciando a relaciones sociales, renunciando también a sus hobbies, renunciando a partes muy importantes de sí mismo. Entonces, es muy importante, primero, y además como la energía y todo el interés por el amor y el cariño que se tiene a la persona a la que se está cuidando está volcada sobre la persona que se está cuidando, es muy fácil olvidarse de uno mismo, y el cuidador tiene tendencia a olvidarse de sí mismo cuando se vuelca en exceso, como decía, y entonces tiene tendencia a no darse cuenta de sus propias necesidades. Entonces, cuando me preguntas quién cuida al cuidador, según mi experiencia, lo primero que el cuidador tiene que ser consciente, y es el primer trabajo a hacer con los cuidadores, es ser consciente de su sobrecarga, ¿no? Ser consciente de las consecuencias que está teniendo esa sobrecarga sobre él, tanto desde el punto de vista psicológico como físico, porque muchas veces también implica un trabajo físico excepcional. Una vez que es consciente de su sobrecarga, entonces sí que es importante ver qué alternativas de ayuda tiene. Las alternativas de ayuda que tiene pueden ser varias, y por un lado pedir ayuda en los servicios sociales para que le pongan una persona de apoyo, tener una red social de familiares y amigos que le ayuden a tener momentos de descanso. O sea, primero yo diría que se tiene que cuidar a sí mismo, dándose cuenta de cuál es su sobrecarga, y una vez que se ha dado cuenta de ahí, acudir
o bien a los apoyos sociales de la vida cotidiana o bien a un especialista que le ayude a encontrar alternativas de solución. En ese sentido, también es muy importante y también es relevante tanto la terapia individual, pero especialmente relevante la terapia también y el apoyo de grupo, porque también los grupos de apoyo de los cuidadores son un elemento esencial en el cambio del cuidador y en la conciencia del cuidador de su propia sobrecarga. Porque muchas veces, viendo cómo otro cuidador está sobrecargado, el cuidador toma conciencia de su propia sobrecarga. Viendo que otro cuidador ha podido pedir ayuda, ha podido compartir con otros familiares el cuidado de la persona dependiente, ha podido solicitar ayudas sociales, ha podido buscar espacios de desahogo, los cuidadores que no han podido hacerlo van aprendiendo a encontrar estrategias también para cuidarse a sí mismos. Pues todos esos perfiles que pueden ayudar a esas personas con una enfermedad crónica y con consecuencias por ello psicológicas van a estar representadas en esas distintas mesas, ¿verdad? ¿Qué perfiles son aquellos que participan, Mónica? Tenemos un grupo de profesores excepcionales en este curso. Hay una persona, Ana Isabel González Nogales, que es coordinadora del área psicosocial y psicóloga de la Asociación Española contra el Cáncer, allá en Zaragoza. Ana Argenzonis Moraleda, que es licenciada en Psicología por la Universidad de Salamanca y dirige un centro de día de enfermos psíquicos crónicos. Laura García Galeán, que es licenciada también en Psicología, bueno, todos son licenciados en Psicología, que ha trabajado con cuidadores de personas dependientes, tanto de mayores dependientes como de padres con niños con enfermedades crónicas. Y bueno, yo misma, que tengo una cierta experiencia de varios años, de 6 años, de haber trabajado en grupos de apoyo con cuidadores de mayores dependientes. Entonces, lo que se va a tratar es, Ana Isabel González hablará de la problemática psicológica de las personas que se enfrentan a una enfermedad física, además de las consecuencias físicas, las psicológicas. Ana Argenzonis hablará también de las consecuencias psicológicas a las que se enfrentan las personas con una enfermedad psicológica crónica, a la que van añadidas también estas otras consecuencias psicológicas, que es la asunción de la propia enfermedad psíquica, ¿no? Y de cómo cuidarse en la enfermedad psíquica. Laura García Galeán hablará sobre cuál es la problemática del cuidador. Los cuidadores, desmenuzar un poco las pinceladas que yo he estado dando, ¿no? Los cuidadores a qué problemas añadidos se encuentran, además del dolor que están sintiendo por la persona que quieren y a la que están cuidando. Claro. Y yo lo que abordaré será una forma de intervención psicológica con tanto los cuidadores como los enfermos, que es la terapia de grupos, los grupos de apoyo. Y hablaré también de las experiencias y las investigaciones que hemos realizado durante el tiempo que estuvimos colaborando en este trabajo. El viernes desde las 4 de la tarde y hasta las 7:30, y el sábado a partir de las 10 de la mañana y hasta aproximadamente la 1:30 en el Salón de Actos del Centro de la UNED. Mónica Rodríguez Zafra, profesora de la Facultad de Psicología de la UNED, profesora titular y directora de este curso. Gracias, lo dicho, por atendernos. Que vaya bien ese trabajo también de divulgación que se hace a través del centro de la UNED. Un saludo. Muchísimas gracias, y bueno, nuestro mayor interés es que las personas que están pasando por esta situación difícil puedan tener algunas pistas para sufrir lo menos posible en todo este proceso, y para darles pistas y ayudarles a sobrellevar las situaciones que están viviendo. Gracias.